Lo que les voy a contar a continuación no es nada nuevo. La mayoría de la gente ha tenido experiencias con estas entidades. Se les conoce como gente sombra. Pero yo les llamo los vigilantes. Ya había tenido experiencias con ellos, ya que en mis anteriores trabajos e inclusive en la casa los he visto, pero nunca con tanta frecuencia como lo hago en mi actual trabajo. Pasaron de ser 1 o 2 veces por semana a 4 o 5 veces por día. Aunque tal vez tenga que ver con la ubicación de la empresa. Esta está situada a unos 5 kilómetros de la ciudad, pero está en un paraje solitario, junto a una carretera principal. Cuando estoy haciendo mi trabajo los puedo mirar de reojo, parado frente a las máquinas o en cualquier rincón. Y esto no se limita solamente a la noche. A cualquier hora del día estas sombras están presentes. Los alcanzo a ver por el rabillo del ojo, pero cuando giro la cabeza, ya no están. No me asustan, ya que como les dije anteriormente, estoy habituado a esto. Lo único que me llamó la atención es la frecuencia con la que esto comenzó a suceder. No tiran cosas ni hacen ruidos extraños, simplemente se limitan a vigilar. De ahí el nombre que les puse. Algunos muchachos nuevos que han entrado al trabajo me han dicho que se los he visto. Les dije que sí, pero que no debían tenerles miedo, ya que no hacen nada. Lo que sé es que al menos uno de los 4 renunció por ese motivo. La historia que estoy por contarles es muy reciente. De hecho, sucedió el pasado mes de febrero de este año. En mi actual trabajo como montacarguista hay 3 turnos a rolar. El turno de la noche, el de la mañana y el de la tarde. Ese turno inicia a las 3 de la tarde y termina a las 11 de la noche. Hay un periodo de tiempo en el que nos quedamos completamente solos, ya que producción y oficinas terminan labores a las 5, por lo que desde esa hora hasta las 11 solamente hay 2 personas en toda la planta: el guardia de seguridad, que está en la entrada, y el operador, que se queda en el almacén, que está como a 50 metros de la cabina de seguridad. En un turno habitual en el que estaba completamente solo en el área de almacén, preparando unos materiales, un chofer repartidor llegó a que se le surtiera su material, pero lo noté extraño. Yo estaba preparando los materiales cuando este entró y pasó de largo junto a mí, sin siquiera voltearme a ver, ni saludarme. Se me hizo un poco extraño, pero no le presté atención. Unos instantes después llegó otro chofer y me preguntó qué le había pasado al compa. Le dije que no sabía, que lo había visto raro, como si estuviera espantado, pero nada más. Me dijo que le iba a ir a preguntar y se fue en dirección donde había ido el otro compañero. A los pocos minutos el segundo chofer pasó de largo directamente hacia la entrada de la empresa, y el primero venía directamente hacia mí y me dijo que si no las había visto. A mí me extrañó y le pregunté que qué había visto. Me dijo que una bruja estaba parada justo en el poste de luz afuera de la empresa. Me tomó por sorpresa su comentario e inmediatamente volteé, pero en este ya no había nada. Me dijo que cuando venía en el camión la aguantó a ver cómo se posaba sobre el poste, e inclusive este se movió por el peso. Cuando este se estacionó frente a la empresa y se bajó de la unidad, esa cosa ya no estaba en el poste. Había volado hacia los árboles que están frente a la empresa, cruzando la carretera. Hay que mencionar que justo al frente, más o menos a medio kilómetro campo adentro, hay un asentamiento de 10 o 15 familias, y que para allá se había movido. También me dijo que había mucha gente en el campo alumbrando con linternas y andaban trayendo perros.
Me estaba explicando esto cuando escuchamos el alboroto y corrimos a ver qué estaba pasando. Al asomarnos, nos dimos cuenta que del otro lado de la carretera, hacia los árboles, había mucha gente gritando insultos y diciendo que se fueran. También escuchamos ladridos de perros y un disparo. El guardia de seguridad nos dijo que estaba cazando a las brujas, o que al menos eso había escuchado que gritaban. Estuvimos 1 o 2 minutos viendo qué pasaba, cuando de la nada un auto se paró frente a la empresa y de este bajó una señora gritando: son brujas, son brujas. Una se acaba de meter aquí, chíngensela. La señora hacía referencia a un pequeño cuarto que estaba abandonado a unos 3 metros del pie de la carretera. La gente que andaba en la arboleda corrió hacia el cuarto. Uno de ellos se asomó y dijo que ahí no había nada, y le prendieron fuego. Justo cuando esto pasaba, alcanzamos a ver algo en los árboles. Una sombra grande de color negro pasó de un árbol a otro con una agilidad increíble. Es un salto más o menos de 10 metros, y lo había hecho como si nada. Justo en ese momento se escuchó otro disparo, y empezaron a gritar que ahí estaban. El compañero chofer solamente había visto una, pero aparentemente eran más. Después del segundo disparo decidimos meternos para evitar algún incidente. Después de pasado el alboroto nos enteramos que eran 2 brujas. Terminé de hacer mi trabajo, cargué a los 2 choferes su mercancía y me disponía a retirarme. Pasé a caseta de vigilancia a firmar mi salida y salí a la calle. Comencé a caminar hacia el estacionamiento, que está a unos 150 metros de la entrada, también al pie de la carretera. Los compañeros del turno nocturno ya habían empezado a llegar, por lo que había actividad en la calle, pero aún así se veía muy oscura y abandonada. Cuando llegué al estacionamiento noté que el guardia de seguridad estaba muy nervioso y me atrevería a decir que hasta un poco pálido, pero como ya era de noche y el alumbrado público no da mucha luz, no puedo estar seguro, pero sí noté que tartamudeaba. Así que procedí a preguntarle qué es lo que estaba pasando, y me dijo que se me había fijado en el relajo de las brujas. Le dije que sí, que habíamos salido a asomarnos cuando escuchamos los tiros. Me dijo, bueno, esa no fue la bronca. La bronca fue lo que yo vi después. Me dijo que cerca de 20 minutos después de que el relajo se paró, notó movimiento extraño cerca de la malla que delimitaba el estacionamiento. Se dio cuenta que un perro blanco se acercaba a la carretera y de ahí simplemente se regresaba hacia la parte de atrás, donde la mayor parte está a oscuras. El perro hizo el amago de cruzar la carretera más o menos 5 veces, pero en ninguna se animó a cruzar. Esto le llamó la atención y fue a ver de qué se trataba. Se pasó por detrás de los camiones y fue ahí cuando lo vio. Me dijo que el perro estaba parado sobre 2 patas, asomándose sobre una de las mallas, viendo hacia la carretera, y giraba su cabeza hacia atrás para ver un poco del estacionamiento. Esto inmediatamente lo asustó y quiso retroceder, pero no pudo. Posteriormente el perro se dirigió hacia la carretera e hizo intento de cruzar otra vez, pero dio 2 pasos y regresó. Se paró junto a un poste, dio 2 vueltas a este y otra vez se paró en 2 patas, repitiendo la rutina de mirar hacia la carretera. El guardia me dijo que estuvo a punto de desmayarse, incluso de orinarse en los pantalones. Fue entonces cuando el perro lo vio. Él dijo que el perro tenía los ojos brillosos. Yo intenté calmarlo diciéndole que a los perros en las noches les brillan los ojos, pero dijo que ese brillo no era normal, que se miraba raro y que sintió una mirada penetrante. Le pregunté que qué había hecho el perro una vez que lo miró, y él me dijo que solamente se posó a 4 patas y empezó a actuar como un perro normal, pero que se movía como si no supiera qué hacer, como si estuviera nervioso porque lo había visto. Le ofrecí un cigarro y le dije que se calmara. La verdad es que yo también estaba nervioso, no tanto por lo del perro,
ya que en casa tenemos un bebé, y según algunas historias, estas cosas te huelen y te siguen si detectan el olor de un infante. De ahí solo saqué el auto y me fui a casa. La siguiente historia sucedió una vez más en mi actual trabajo, con un chofer que se llama Octavio. Este evento sucedió justo después de las brujas, una semana después para ser exactos. Había acabado de preparar el material que se iba a llevar y me encontraba limpiando la parte de atrás del almacén, completamente solo. Bueno, o yo creía que estaba solo, porque he de mencionar que en ciertas ocasiones me sentí observado, pero no por los vigilantes o la gente sombra que ya les había mencionado. Esto se sentía diferente, algo más pesado, pero no le hice caso. Yo seguía haciendo mis cosas. El chofer llegó sin ayudante. En su lugar venía la esposa de este, pero nunca se bajó del camión. Me pidió que le cargara el material. Una vez después de haberlo revisado, yo tomé mi montacargas y procedí. No sé por qué, pero comencé a sentirme nervioso después de cargar las primeras 3 tarimas. En esa ocasión se iba a llevar 9. Poco a poco comencé a sentir una incomodidad, una vez más a sentirme observado, pero esa incomodidad no solo la sentí yo. Comencé a notar que el chofer también se puso nervioso y miraba hacia los lados buscando algo, pero no me dijo nada. Yo seguía haciendo mi trabajo, subiendo las tarimas mientras él acomodaba el material arriba y tiraba su lona para cubrir este. Cuando terminé de cargar la tarima número 8, sucedió. Me disponía a ir por la última tarima, pero en el espacio que tenía era muy reducido y tuve que salir con las horquillas o uñas del montacargas elevadas para evitar dañar las llantas del camión. Una vez que libré el giro, comencé a avanzar y a bajar las horquillas, y fue ahí cuando por el rabillo del ojo lo miré, al chofer. Este venía cayendo de espaldas desde una altura de 3 metros aproximadamente, justo hacia mi montacargas. Lo vi como intentó sostenerse de la plataforma, pero no pudo, y salió disparado hacia atrás con las manos extendidas, cayendo justo frente a mi montacargas. En el instante que lo vi pasar frente a mí, un fuerte golpe metálico se escuchó. Yo pensé, este compa ya se mató. Frené de inmediato, apagué el equipo y me bajé de volada. Mi compañero estaba tirado justo frente a mi montacargas debajo de las horquillas o uñas. Se levantó y fue ahí donde me di cuenta que su cabeza libró por unos 5 centímetros la horquilla derecha, y lo que golpeó contra el montacargas fue su brazo. Si hubieran ido un poco más abajo mis horquillas, no la libraba. Su cabeza hubiera rebotado directamente justo contra el metal. Su esposa dentro de la cabina ni se enteró de lo que había pasado, y el compañero de seguridad ni se asomó. Él me pidió que no dijera nada para evitar que lo mandaran a descansar por lesión. Se subió a su camión y se dirigió hacia el estacionamiento donde tenía que dejarlo. Me faltaba 1 hora para poder irme a casa, así que decidí continuar con mis actividades. Pero ya estando en la parte de atrás del almacén, donde tenía que recoger algunas herramientas, me empecé a sentir muy incómodo. Una vez más me sentí observado. El ambiente se empezó a poner un poco pesado, y fue ahí que supe que algo andaba mal. En la parte de atrás de la empresa están construyendo unos apartamentos, pero estos aún están en obra negra. Se empezaron a escuchar unos ruidos raros que no podría describir, y en un instante lo escuché. Un lamento fuerte, agudo y gutural. Me heló la sangre y me erizó toda la piel.
Sentí un miedo tremendo y sentí ganas de salir corriendo en ese momento. Pero me hice el valiente y me quedé. Empecé a gritar insultos e inclusive llegué a retar a esa cosa. Después me di cuenta de mi error y me fui. Pero eso no acabó ahí. Salí rápido del trabajo y me dirigí hacia el estacionamiento. Estando ahí, el otro guardia me preguntó qué había pasado. Yo le dije que este se había caído de la plataforma del camión y que se había llevado un buen golpe. Él solamente me dijo que cuando llegó al estacionamiento, este estaba muy fuera de sí y que incluso ni siquiera pudo meter el carro al estacionamiento. Lo tuve que meter yo. Procedí a explicarle cómo estuvo la situación y a decirle que por centímetros se salvó de un golpe que pudo haber sido mortal. Su camión había quedado justo al lado de mi auto, así que procedí a mostrarle cómo habían sido los hechos. Para ser honesto, ya casi olvidaba lo del lamento, pero en ese momento lo volví a escuchar, pero esta vez no solo yo. El compañero de vigilancia también lo escuchó, y debo decir que esta vez se escuchó más fuerte, e inmediatamente volteamos hacia los apartamentos en Obra Negra. Sentíamos que alguien, desde la oscuridad, nos observaba. Tragué saliva con dificultad y le dije que mejor ya me iba. El guardia se apresuró a abrir la reja, me subí al carro y me fui. Pero tenía esa maldita sensación de que algo me seguía observando. Cuando llegué a la casa, mi perro me cerró el paso y miraba hacia atrás de mí con una mezcla de miedo y furia. Y cometí un gran error: mirar hacia atrás. Me quedé paralizado y, para serles honestos, casi me desmayo. Desde la parte de atrás del auto, esa cosa me estaba mirando. La siguiente historia no me sucedió a mí, pero es de mis padres, y ya tiene más de 10 años que sucedió. Nosotros vivimos en un pequeño pueblo, donde la mayoría de las calles aún no están pavimentadas, por lo que cuando hay lluvia, en la mayoría de estas, hay mucho lodo y agua. Mi abuela materna tenía una casita justo al lado de una barranca. No era muy profunda, a lo mucho unos 3 metros en algunas secciones. Para poder cruzar a su casita teníamos que atravesar dicha barranca. Justo a un lado del paso se encontraba una fosa de agua. Esta no era muy profunda, como 1,5 metros, más o menos, pero tenía mucha agua, y lamento decir que también estaba completamente repleta de basura. Mi abuela murió hace algunos años y la casa la heredó una de mis tías. Y fue en una visita de mis padres a dicha tía que esto sucedió. Ellos ya se estaban despidiendo, pero sentían algo raro en el ambiente, y más aún porque los perros comenzaron a ladrar de una forma desesperada. Pero no escucharon nada raro. Ellos siguieron platicando, pero los ladridos se intensificaron y mi padre salió a asomarse al patio. No vio nada raro, solo que los perros se dirigían furiosamente hacia la barranca, pero retornaban asustados. Y fue ahí donde lo escuchó: un revoloteo en el agua. Fue entonces cuando se acercó a las escaleras y lo vio. Una persona estaba en la fosa, luchando por salir de ella. Ya había dicho que esta no era muy profunda, pero el detalle es que la persona estaba colgada del borde, con la cabeza sumergida y las piernas sobre el pequeño paso. Mi padre en ese instante bajó las escaleras de un salto.
Lo tomó por el cinturón y lo jaló hacia arriba. El hombre manoteaba por poder salir de ahí. Mi padre no lo pudo levantar y mi madre y mi tía tuvieron que ayudar. Entre los tres lo pudieron sacar del agua. Una vez que lo sacaron, el hombre comenzó a escupir agua y estaba sumamente confundido. No sabía lo que había pasado, pero mi padre comenta que se le notaba el olor a alcohol. Estaba ebrio, o al menos al momento de caer a la fosa, porque cuando lo sacaron ya se le había quitado la embriaguez. La adrenalina y el susto hicieron que se le bajara el alcohol. El hombre comenzó a llorar y agradecer a mis padres por haberlo sacado. En un momento, el hombre le dijo a mi padre: gracias, carnal, si no me sacas, esa cosa me lleva. Mis padres no entendían a qué se refería y pues también no le preguntaron. El hombre se levantó y siguió su camino. Mis padres ahí mismo se despidieron de mi tía y salieron de la barranca para dirigirse a nuestra casa. Unos metros más arriba, lo escucharon por primera vez. El bramido de un toro, pero no era normal, ya que este bramaba con furia, y según le comentan, se escuchaban las pisotadas en el piso, como si los quisiera embestir. Pero cuando ellos voltearon buscando el peligro, no vieron nada. Estaban completamente solos en la calle. Pero ese bramido se escuchaba muy cerca de ellos. Mis padres siguieron caminando hasta llegar al centro del pueblo, justo donde está la iglesia. Se persignaron, pero inclusive esto no paró ese bramido. Este se dejó de escuchar hasta que entraron a la casa. Mis padres después sacaron la conclusión de que posiblemente el hombre se refería a eso cuando les dijo: si no me sacan, esa cosa me lleva.